Hola, nosotros somos Enoch, Paola y Samara y vamos a analizar la canción Not Now John, interpretada por la banda Pink Floyd y escrita mayormente por el cantante Roger Waters en 1983. Como un poco de contexto detrás, hace referencia a que en 1979 Margaret Thatcher se volvió la primer ministra del Reino Unido. Entonces trajo consigo políticas económicas conservadoras que realmente tuvieron consecuencias negativas para los trabajadores porque solamente se enfocaban en las ganancias y la productividad y la producción desmesurada. Ya comenzando con el análisis de la canción, el primer impacto que deja pues las groserías, que es Fuck All That, y se repite varias veces a lo largo de la canción. Esto es un fuerte impacto, un golpe por la connotación contundente. El lenguaje se dirige hacia los trabajadores, pues al mismo tiempo están estas escenas en el video. Entonces le dice que no tienen tiempo para preocuparse por nada más que sea el trabajo, el trabajo, el trabajo y seguir adelante. Bueno, el siguiente verso, el segundo verso dice, Gotta compete with the wily Japanese. Y lo primero que puedo notar es el uso del adjetivo wily, que significa astuto. Y ese es un adjetivo despectivo para el extranjero porque está, pues sí, describiendo a este japonés como alguien provechoso o que toma beneficios de algo, tal vez haciendo engaños o algo parecido. Y también el uso del verbo que es competir, que, bueno, está como luchando entre esta persona japonesa para lograr algo. Y, y bueno, sí, me llama esta atención porque lo pone como una competencia entre esta persona extranjera. Sí, claro, y también como está muy claro como la relación antagónica que existe entre el WID, que se habla en la primera línea, en el primer verso, el colectivo de los trabajadores con el extranjero representado por el japonés o los japoneses, lo cual es muy congruente con la línea de pensamiento que predominaba en esa época, sobre todo específicamente la canción fue escrita en 1983, pero como que fue esta línea de pensamiento hipernacionalista fomentada por el gobierno conservador de Margaret Thatcher, eh, como hablando un poco acerca del contexto y como este orgullo que procuraba instaurar en los ciudadanos del Reino Unido, de como la nación, y también de observar con cierta sospecha o incluso, pues sí, o sea, de forma negativa a las personas extranjeras que pudieran representar una amenaza. Y esto se me hace también sumamente como interesante en la parte del video, porque al mismo tiempo que el coro dice, bueno, el coro dice la primer parte, eh, enfocan a las japonesas geishas, que son estas damas de compañía para los hombres, este, y el plano en contrapicada, pues también puede significar como una alabanza o mostrar de forma más grande pues al sujeto. Y pues es muy irónico porque están en competencia, pero no es, um, entonces no las ven como amistad, sino como enemigo y que tienen que sobrepasar porque las están mirando de abajo hacia arriba. Entonces, muestra también esta cuestión de poder, competencia en el poder. Luego también en el tercer y cuarto verso hay una contraposición de los adjetivos too many y not enough. Too many siendo como descriptor de los fuegos en los hogares y not enough de los árboles. Así que desde el principio podemos observar que se trata de una dualidad, por así decirlo, porque o sea, en un sentido está
utilizando cierto adjetivo para representar la abundancia de las comodidades, como lo es representado por los juegos de los hogares, versus la escasez de los recursos de los que se obtienen o de los que se derivan dichas necesidades. Y eso yo lo relaciono con que es como si estuvieran mostrando, de cierta forma, explicando el razonamiento detrás del pensamiento de la época y el por qué se impulsaba tanto a los trabajadores a trabajar, llegando incluso como a cuestiones de explotación, porque se consideraba que las comodidades que gozaban eran injustificadas, por así decirlo, si no contribuían a su país y si no contribuían a que su país tuviera tantos recursos. O sea, por eso se refiere a que no hay suficientes árboles, como que no hay suficientes suministros o no hay suficientes riquezas en el país para que se anden acabando, por así decirlo, como la leña en fuego para los ciudadanos. O sea, hay una priorización de los recursos sobre las personas, sobre los humanos. Pero igual y esto también se puede observar no solo como situándonos en el contexto específico de Inglaterra o del Reino Unido, sino también en una cuestión más generalizada de la explotación de los trabajadores que se observa en la segunda estrofa, ¿no? Justo en estas frases se utilizan los signos de exclamación y bueno, esto también puede representar la explotación de los trabajadores porque son como frases cortas eh, que pues repiten los trabajadores sin siquiera pensarlo, como si diera la impresión de que no son capaces de formular los pensamientos o sus ideas completas, simplemente como frases cortas. Justamente estas repeticiones, aquí en los primeros dos versos, se puede ver la referencia a silicon y esto lleva a relacionarlo también con la industria, con las computadoras, que todo ya estaba siendo automatizado los procesos. Entonces yo lo interpreto como una metáfora de que las máquinas son los trabajadores. Es decir, sí, y también con una sinécdoque, porque las máquinas no dejan de trabajar si uno no lo ordena, si no se lo comanda específicamente, que siempre están en constante explotación y trabajo. Sí, de hecho yo también veo como esa cuestión que mencionas tú de los trabajadores como máquinas en la sonoridad de los versos y de la letra, sobre todo por las rimas de get away, payday, make hay, que de cierta forma esta sonoridad, como si le digo, pues llega a su culminación en la onomatopeya de clickety click. Y entonces, pues esto yo considero que es relevante, sobre todo si uno o sea, observa dentro del contexto del video, porque mientras están cantando esas letras, el video muestra a los trabajadores jugando cartas, así que es como si lo rítmico o las pautas del ritmo que marca la letra de la canción fuesen también reflejadas en lo repetitivo de los movimientos de los trabajadores cuando están jugando y se están repartiendo las cartas, que eso también siento que contribuye a cómo ya no están pensando y simplemente están como haciendo lo mismo todos los días. Ahora pasando a la tercera estrofa, vemos una serie de verbos que los que están señalados en azul se relacionan con el estado emocional. Es decir, es creada una isotopía de los estados anímicos porque los verbos buscan controlar a los trabajadores con el uso de pues esta estrategia de seguir controlando sus estados emocionales, anímicos, para controlar su mentalidad y luego ya controlar hasta sus acciones. Sí, justo esos tres verbos restantes que son dance, pay, stay, eh, se refieren a que también ejercen control en las acciones de los trabajadores, o sea, demostrando que como que tienen completo control de ellos, tanto emociones como acciones. Pero no es realmente hasta la siguiente estrofa donde se contextualiza que las estrategias de control descritas están dirigidas específicamente en torno a la industria del entretenimiento y a la industria del cine, que mediante la epanadiplosis, es decir, con la manera en que empieza y termina esta estrofa, se hace mucho énfasis en que es un espectáculo, el que además, a través de la pregunta retórica, se plantea que es vacuo y es insustancioso para las personas que son indiferentes a los mensajes o que realmente al aporte en cuanto a contenido que le pueden ofrecer, solo es como un espectáculo vacuo.
al hacer mención de la industria del entretenimiento y hacer sentir bien a los trabajadores, al mismo tiempo que se pronuncian esas palabras, en la escena aparece una mujer que interactúa con los trabajadores. Entonces esto da a entender que la sexualidad es una forma de escape para los hombres trabajadores y la mujer hace que los trabajadores se sientan bien, que sean como su consuelo. También retomando al párrafo 3 que hace mención en la repetición de make them, es decir, o sea, el them reemplaza al nosotros como un colectivo. Y esto es importante porque también se refiere al nombre de John como un nombre colectivo. También puede ser algo despectivo porque puede referirse a que ni siquiera recuerda el nombre de todos, simplemente los llama John a todos porque tiene esta posición de superioridad que no necesita aprenderse todos los nombres, simplemente como el nombre general. Sí, entonces una forma de lenguaje informal, a la vez que es personal, dirigiéndose a los trabajadores y obreros explotados, también es esta idea de no tener importancia, de que los trabajadores no tienen importancia, por eso el nombre genérico. Sí, también es el yo lírico como que observa con superioridad a los trabajadores. Esto sugiere que posee una posición como jerárquica más alta posiblemente, como si fuera un administrador el que estuviese hablando. Yéndonos a las últimas estrofas, están mencionados varios países en diferentes términos, es decir, primero hace alusión a los habitantes como japoneses y suecos, luego hace alusión a los países como Argentina y también hay sinécdoques para Vietnamese, que hace referencia a la guerra de Vietnam, y también a Rauschenberg, que es un símbolo muy característico para Rusia. También en estas especies se hace referencia, así como tú dijiste, no solamente con Japón, al segundo verso del primer párrafo, pero que también dice gotta compete with the white Japanese, mostrando que no solamente muestran agresividad pues, a los japoneses, sino también a estos países. Sí, a todo lo que es extranjero. Y también se menciona el nombre de Maggie, que hace referencia al personaje histórico de Margaret Thatcher, que ya mencionamos al inicio dando el contexto, y lo hace en un sentido como irónico, porque estas frases de Wouldn't Maggie be pleased o Go Maggie no lo hace con el sentido literal, sino más en un sentido bromista, sí, irónico. En la última estrofa también se expone como la actitud del Reino Unido hacia otros países, pero a diferencia en la penúltima estrofa, donde esto se hace mediante oraciones enunciativas como afirmativas, aquí es a través de la representación de un escenario casi cotidiano, es decir, de un diálogo entre dos, como si fueran dos personas, una persona pidiendo direcciones a un bar y la otra persona rehusándose a dárselas hasta que lo pregunta en inglés, realzando así la superioridad del idioma inglés y mediante ello también la superioridad del Reino Unido frente o con respecto a otros países. Y ya para concluir, Roger Waters hace referencias constantemente a lo largo de su canción a estas ideas conservadoras de la época, pero sobre todo pues a lo que dije anteriormente del gobierno de Margaret Thatcher en 1980, que desencadenó todas estas políticas conservadoras. Waters no solo critica dichas políticas, sino también en general los países que eligen ser extremadamente competitivos unos con otros, sobre todo cuando esto es a costa del bienestar de sus ciudadanos. Es así como son creadas varias temáticas, entre ellas la explotación laboral, que también es una crítica a la idea de que trabajar mucho es sinónimo de ser un buen ciudadano para el país o aportar algo al país y que quede en segundo plano la salud y el bienestar tanto físico como mental y emocional de los ciudadanos y trabajadores.